Vamos a hablar del desarme. El desarme es otra de las señas de identidad, no solamente gastronómicas, sino culturales y sociales de Oviedo. Castri, ¿tienes por ahí ese vídeo maravilloso sobre el desarme? Vamos a ver. Eso. Lo vemos, pero no lo vimos. Podéis aplaudir. Menú de la Paz desde 1836. Miguel Ángel de Dios, cofrade mayor, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Fernando Corral, vicepresidente ejecutivo de Ortea, gracias Buenas por estar tardes. aquí, bienvenido también. ¿De Guajes comíais el desarme? ¿Os acordáis de cuando comíais desarme de Guajes? Bueno, comer de Guajes el desarme, yo me di cuenta de mi abuelo, de mi padre, de que estábamos ahí, pero hay que tener en cuenta que siempre el menú del desarme era un menú gastronómico que siempre se comía en los bares. Es decir, es un menú que saltó del cuartel a la propia restauración, a los propios bares. Entonces, el menú del desarme, si 19 de octubre, era un menú que quedaban los compañeros de trabajo, los amigos, y hacían una piña a disfrutar de ese desarme. Entonces todos tenemos ese recuerdo, porque es un recuerdo nuestro como ovetense, y que dentro de la cofradía y de OT en este caso, pues lo que hicimos durante estos 14 años es promocionar y pasar de un día, que era el 19 de octubre, a unas jornadas completas gastronómicas, donde este año, pues desde el 16 al 25 de octubre, todo el mundo podrá salir a disfrutar de ese menú gastronómico. Esos garbanzos con bacalao y espinacas, esos callos al estilo Oviedo y ese arroz con leche. Hay que tener en cuenta que el año pasado fueron más de 80.000 menús solo en Oviedo gastronómicos, son menos. Fernando, ¿tú recuerdas, lo tienes en tu memoria? Sí, perfectamente. Yo vengo de familia de, aunque llegué casi al sector
desde el sector hotelero, mi familia somos hosteleros, mis abuelos tuvieron un bar de carretera en el que se hacía el desarme, y recuerdo en octubre, aunque es en Siero, curiosamente, siempre recuerdo que había el menú del desarme y bueno, pues la gente del pueblo, lo que decía Miguel, la gente, los trabajadores, los cazadores, tal, ese día venían precisamente a comer el desarme, y es una cosa que tengo grabada desde pequeño, ¿no? del desarme, y bueno, pues al final casualmente acabé en el mundo turístico, en el sector turístico, y evidentemente ya desde hace muchos años como usuario lo practico y lo cultivo. Es algo personal y profesional también. Se lo preguntaba antes a Miguel Ángel, claro, hay muchas cofradías y muchas, bueno, algunas aquí representadas, de hecho, con los que además hacéis unas migas estupendas, bueno, unas migas no de comer, digo unas buenas migas, me refiero, pero que tengan detrás, Miguel Ángel, una historia tan guapa como es esta, es decir, que puedan poner Menú de la Paz desde 1836, igual no hay tantas. Sí, la verdad, siempre hablamos de memoria histórica, ¿no? Pero la memoria siempre es para mantenerla. Hay que tener en cuenta que en 1834 empezaron las guerras carlistas, un enfrentamiento en la sucesión, en el cual el 19 de octubre de 1836 esos carlistas entraron en Oviedo, hubo un enfrentamiento, hubo unos caídos en ese enfrentamiento defendiendo Oviedo, y la corporación municipal pues al año siguiente pues lo que hizo fue una conmemoración con una corona de laurel en la iglesia de San Isidoro, y luego un salve militar, y luego se acababa en un menú de rancho. Un menú de rancho que era garbanzo, era verdura y era carne. En 1876 acaba esa guerra de los 40 años de enfrentamiento entre hermanos. El rey Alfonso XII saca un bando en todas las ciudades y pueblos de España que se celebre ese fin de ese enfrentamiento, y Oviedo es la única ciudad que da para comer ese menú del desarme a ganadores y a vencidos, es decir, se da a todo el mundo como una celebración. ¿Y se sustituyen las armas por una cuchara? Se sustituyen las armas, porque además tenemos que tener en cuenta que el menú del desarme es el único menú que los 3 platos se comen con cuchara, con lo cual quitamos cualquier otro artilugio para que exista lo que es esa buena armonía en la mesa, porque nos sentamos todos en ese acto de hermanamiento a comer ese menú gastronómico que es el desarme. Y en el auge del desarme y del menú del desarme hay hosteleros, pero sobre todo hay una hostelera. Lo digo por la representación de cofrades mujeres que tienes detrás de ti. Hay un hostelero, ¿no? En 1876 la corporación municipal, que de aquella en Oviedo era mediodía fiesta municipal para celebrar el desarme, esa fiesta duró hasta 1936 como fiesta en Oviedo, pues la corporación municipal de un bando y otro no llegaron a un acuerdo y se decidió no hacer el acto del desarme. Entonces hubo una hostelera que publicó en su medio de comunicación, los periódicos, que a través de la historia de Adolfo Casaprima está retratado, de que hoy se come, 19 de octubre se come el desarme y callos al estilo Oviedo. Ahí es donde se le añade al menú del desarme callos al estilo Oviedo. Eso ya a partir del siguiente año, ya más hosteleros con medios de comunicación ya empiezan en la propia hostelería a reflejar pues un menú gastronómico que va a la hostelería. Y luego tenemos que esperar a 1965, donde un ministro de Turismo dice que todo menú tiene que tener un postre, y la propia hostelería, ¿qué postre vamos a poner en Asturias? Saberlo todo, ¿eh? Sobre el desarme es tremendo. No me puedes preguntar una cosa que te contesta 10. Y teme aquí, que claro, esto pasa de ser un solo día a convertirse, Fernando, en unas jornadas, ¿no? Y ahí es donde entra justamente la hostelería. Sí, bueno, en 2012 creo que fue, yo no estaba en aquel momento, pero es donde se crea la cofradía del desarme. Yo creo que el desarme ha pasado en muy poco tiempo a ser fiesta de interés turístico nacional, con el objetivo del cofrade mayor de la fiesta de interés turístico internacional, pero esto no se puede hacer sin el apoyo y la unión de todas las partes, ¿no? Botea, Hostelería de Asturias en aquel momento
sentó la base para la creación de la cofradía, la participación de toda la hostelería ovetense en esta gran fiesta y pues el impulso que ha dado el Ayuntamiento de Oviedo en los últimos años con también la involucración de gran parte de la sociedad, de todos los que nos sentimos cofrades, ¿no? Que formamos parte de una de las cofradías con mayor número de miembros que hay en España y que liderada por Miguel Ángel de Dios. Siempre tiene que haber un alma mater en todo esto y es una persona que es encomiable por cómo pelea, cómo lucha, cómo tira por el desarme para lograr situarlo donde está. El apoyo, como digo, de Alfredo Quintana y del alcalde Cantelli, sobre todo en el trasladar a través tanto de la cofradía como de OTEA el menú del desarme fuera de nuestras fronteras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la presentación en Madrid y todo ese gran apoyo que ha suscitado en los últimos años, ha hecho que el desarme, que nace un poco con toda esta historia como unas jornadas gastronómicas, se haya convertido en una gran fiesta y se haya convertido en algo que trasciende ya a las propias jornadas, ¿no? Y yo creo que es el éxito de la unión, de ese menú de la paz, de la unión de todos por crear un ejemplo de un producto turístico que muchas veces es muy complicado de hacer, ¿no? Que siempre nos estamos estrujando la cabeza para ver cómo creamos nuevos productos y aquí tenemos un ejemplo suscitado en la historia, en la unión y sobre todo en el gran trabajo y liderazgo de estas personas que acabo de citar. Y desestacionalizado, que es una cosa también interesante, ¿no? Que te vengan a comer y que sea justamente ya en octubre, en otoño, cuando ya pasó el boom del verano, etcétera, también es muy interesante. ¿Cuántos cofrades sois ahora mismo? Ahora mismo somos más de 200 cofrades y 48 negocios de hostelería de Oviedo, 48 embajadores del desarme. ¿Y viajáis mucho? ¿Estáis contando un viaje a México que hicisteis a mucho a poco? No fue a México, estuvimos en Buenos Aires, sí. En el centro asturiano de Buenos Aires, haciendo el menú desarme. También estuve en el centro asturiano de Cuba, pues haciendo un poco representación. Y ahora mismo lo que estamos preparando en marzo es en el centro asturiano de México lo que es una exposición del desarme. Hay un interés de ellos interesante por el desarme, por ese menú de la paz, por lo que significa Oviedo y dentro de esos lazos de asturianía. Nosotros estamos trabajando, como bien ha dicho, pues durante estos próximos 5 años para llegar al 2031 con esa capital cultural, pues ahí queremos estar nosotros con esa fiesta de interés turístico internacional y qué mejor que todas las casas y centros asturianos del mundo para que sean nuestros embajadores de este menú de gastronómico que es el desarme, que es el menú de la paz. Y crece el número de establecimientos hosteleros que se apuntan, ¿no? Que quieren estar en estas jornadas. ¿Cómo ha ido creciendo, Fernando? Bueno, el crecimiento ha sido exponencial, paulatinamente al crecimiento tanto del número de cofrades como el trabajo, como digo, de la cofradía y el hito está en este último año en los 80.000 menús y yo creo que un objetivo que está ahí muy cerquita ya es el ser capaces de ser. Hemos ido ampliando el número de días, ahora creo que en la última fueron 10 días si no me equivoco y con el objetivo de intentar llegar a los 100.000. Creo que también es un reto muy, muy bonito y sobre todo que sea la gran fiesta de participación de toda la hostelería de la ciudad. No solo de la ciudad, porque también hay otras ciudades que están empezando a celebrar el menú del desarme. En el caso, por ejemplo, de Avilés, determinados restaurantes asturianos que fuera de Asturias. Siero es también otro concejo limítrofe que celebra con el menú, como bien te comentaba antes, y yo creo que empieza a trascender fuera de los límites de nuestro concejo como algo que como digo, es tremendamente importante para Oviedo, pero empieza a serlo también para Asturias y, como no, lo va a ser sin duda ninguna para España. Tengo que matizar que aquí en Madrid, desde hace más de 20 años, se celebra el desarme, porque el desarme es el 19 de octubre y nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, en León, lo que es Bodega Regias, el restaurante, en el año 71, ya han celebrado el desarme porque había trabajadores del BBV
que iban a trabajar a León y comían el desarme. Lo pasa en León, pasa en Sevilla, pasa en Valencia, pasa en Barcelona y en Madrid, que es donde tenemos un gran grupo de hosteleros. Todos los años hay más de 20 y tantos hosteleros con orígenes asturianos que celebran el 19 de octubre el desarme, independientemente de la cantidad de ciudades por el mundo que también. Entonces, bueno, lo que hicimos en este caso, con el apoyo, aquí tengo a Alfredo Quintana, que desde que asumió la concejalía con nuestro alcalde, pues tuvimos ese apoyo también con el hecho de Ortea, de que si hoy en día estamos ahí es por un trabajo y un sacrificio de todos, porque somos todos al final, como este año en el gran capítulo, donde los 3 cofrades de honor, en este caso fue la vicepresidenta del gobierno principal Asturias Jimena, fue nuestro concejal Alfredo Quintana y fue nuestro cofrade y hoy en día presidente de Hostelería de España, José Almeida. Pues es un guiño para que vayamos creciendo, y me decían, pero bueno, no te conformas ahora, disfruta, que ya somos fiesta de interés turístico nacional. ¿Y tú quieres más? Digo, no, tenemos que trabajar y tenemos que poner ilusión y ambición, porque ahí es donde podemos sumar para que el día de mañana, cuando sea algo que esté consolidado, un grupo de gente hostelera y gente que cree en ello, entre todos fuimos capaces de llegar a ese sitio. Pues yo la verdad que con el menú de la paz, en lugar de mandar a un retén de soldados a Groenlandia, yo mandaría un retén de cofrades del desarme, que seguramente iban a garantizar la paz mucho mejor y con cuchara, no con antes. Gracias a los dos, gracias Miguel Ángel Ríos, gracias Fernando Corral, un aplauso por favor. Nos encontramos en las jornadas del desarme en octubre y ojalá sean internacionales, que ya lo son, pero de facto. ¡Que viva el desarme! ¡Que viva el desarme! Nos encontramos mañana a primera hora, a las 7 quiero aquí. Gracias.